para darle a su pueblo la felicidad que durante tanto tiempo le fuera negada, le quedaba aún la fe y la esperanza de un retorno, junto a la pena lejana de millones de argentinos que quedaron aquí, impotentes, pero no vencidos, esperando el milagro de su regreso. Más tarde, España lo cobijaría durante muchos años, y Puerta de Hierro sería el lugar elegido para poder recibir esa legión extraordinaria de amigos y adversarios políticos que tratarían de dejarle el acento y la nostalgia de todo lo suyo, de los sueños postergados, de la compañera que quedó distante en algún lugar ignorado, durmiendo eternamente. No habrá sangre entre hermanos, ya se va yendo. Paraguay lo cobija bajo su seno. Panamá, Venezuela, Santo Domingo, amargura y tristeza por el exilio. Madre España lo aguarda, fin del camino. Solo piensa en su patria, el gran caudillo. La esperanza de un pueblo viene llegando y en la puerta de hierro ya está golpeando. Ya se escuchan los ecos de tu llegada, jubilosa te espera tu patria amada. La 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 la, jubilosa te espera tu patria amada. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va, compañeros, compañeras? Les pido, si me escuchan, que me hagan un pulgar. Ahí está, arriba, bien, perfecto. Hola Javier, hola Silvia, ¿cómo están? Hola Mónica, Alexis, Silvio, Rebeca, Claudio, ¿cómo estás? Bueno, hoy... Hola, ¿cómo le va? Hola, ¿qué tal, compañerazo? ¿Cómo va de allá, desde Italia, de Venecia? ¿Todo ¿Cómo bien? anda? ¿Todo bien? Bueno, Estoy ya reclutando bastante compañeros de curso para ese proyecto que tengo. muy bien, bueno, perfecto, muy bien, sumando entonces, sumando más italianos. Vamos a hacer quilombo, diríamos, decía el Papa, ¿no? Hagan lío, hagan quilombo, decía. Bueno, hoy 1 de junio del 2026 les estoy dando la bienvenida a los compañeros al Taller Nacional de Lectura de la Organización Libre del Pueblo Doctrina Peronista. Este es el plan de formación política y doctrinaria, justamente del nivel medio, del tomo 1, apuntes 1, el cual ustedes están leyendo. Hoy vamos a ver la materia de organización peronista, el capítulo 4. Hemos leído de la página 223 a la 237. Y este es el encuentro número 12. Así que vamos a dar comienzo. Espero hayan disfrutado del material, de la lectura. Y vamos a dar comienzo ya a lo que nos lleva al encuentro. Bien. A ver. Bien. Bueno, conducción, principios del mando
y lo que es la autoridad del gobierno. Obviamente que lo expresa el general Perón de esta manera. Dentro de toda organización existen dos factores que posibilitan su funcionamiento. El uno es el que corresponde a quienes tienen la responsabilidad de dirigir, de conducir, de mandar. El otro, a quienes deben ejecutar, realizar, cumplir. El mando se origina en el principio de autoridad o jerarquía, principio fundamental para la existencia de una organización. Dentro de una comunidad organizada es indispensable la existencia de la jerarquía. No puede haber organización sin gobierno, y ni gobierno sin hombres investidos de poder para dirigir. Este principio de autoridad, que se ve claramente cuando se trata de las relaciones entre los hombres, tiene su origen, la presencia del hombre, a través de la responsabilidad que evidencia en la vida y entre sus iguales. En la acción del hombre pone de manifiesto sus valores personales, lo que permite que estas acciones sean diferenciadas. Y allí surge la jerarquía basada en la virtud y que fundamenta a su vez el principio de autoridad. Bien, muchachos, en cuanto... Buenas tardes, Ana, ¿qué tal? ¿Cómo estás, compañera? Bien, en cuanto a conducción, a principios del mando y la autoridad del gobierno, aquí General Perón nos hace un trasvasamiento brillante, excelente respecto a todo lo que tiene que ver con el tema de los principios del mando. Pero más allá de esto, ustedes, muchos de ustedes que son militantes, recordarán que esto para aplicarlo, también hay que poseer algunas virtudes y que justamente eso es lo que nosotros tratamos en cada encuentro, en lo posible, tratar de poder traspasar la virtualidad y llegar al corazón de cada compañero, de cada compañera, para que se compenetre y despierten esas virtudes y esos valores principales que necesitamos. Nosotros necesitamos imperiosamente en cada compañero y en cada compañera encontrar el óleo de Samuel. El óleo de Samuel. No importa que seamos pocos, no se preocupen. Eva dijo una frase que la fijó antes de partir: volveré y seré millones. Bueno, eso en cualquier instancia se va a dar. Esto es cuestión de que los pocos predicadores que estemos trabajando arduamente en esta tarea, vamos a seguramente en algún momento a llegar al objetivo, compañeros. A no desfallecer, a no preocuparse. Nada está perdido, nada. Bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es el imperativo del orden, donde distinguimos, pues, justamente dos elementos que fundamentan el mando. Y en primer lugar, el imperativo, la necesidad del orden, que origina la diferenciación de las acciones tomando el trabajo como ejemplo de acción. Esta necesidad de ordenamiento produce una división del trabajo y, por lo tanto, una distribución de las tareas que posibilitan
el establecimiento de responsabilidades en los hombres encargados de realizarla. Y aquí nos dice que justamente tenemos exigencias del servicio. Y allí surge el segundo elemento fundamentador del mando, que es la responsabilidad en la acción. O sea, el primer elemento, el orden, y el segundo elemento, la responsabilidad de la acción. Esa responsabilidad justamente se pone de manifiesto en un cumplimiento de ciertas normas, cumplimiento que al calificarlo origina el valor en la acción, que tiene como objetivo la virtud, justamente. Y en el caso del trabajo que señalamos, la virtud consiste en el cumplimiento y acatamiento fiel a la norma o ley, y esa virtud es la única razón de ser la jerarquía, justamente. A ver, el capitalismo jerarquiza a los ricos, el comunismo a los sectarios, el socialismo a la burguesía. Intelectualoide, o sea, la burguesía intelectualoide, decía Perón, y la demagogia a los políticos y charlatanes, sobre todo. La plutocracia a los grupos financieros, la aristocracia a los aristócratas, la monarquía a la nobleza. Los justicialistas queremos que la jerarquía la discierna el pueblo, a cualquiera que dentro de él tenga capacidad y honradez suficiente, porque ni la riqueza, ni la sabiduría, ni el origen son garantías seguras de honradez y capacidad efectiva. Brillante, brillante. Igual hay que entender, para mí, el que decía Perón sobre el comunismo es correcto en la medida en la cual se refería al digamos así, estalinismo, que fue una distorsión del pensiero marxista y de hecho que creó una oligarquía de los burócratas y una estancación de la clase dirigente que después, como la historia nos enseña, hizo que la Unión Soviética se desmoronase en la década de los 90. Se podría tomar como ejemplo, pero bueno, deberíamos quizá profundizarlo al final esto, estimado. Vamos a tratar de avanzar ahora con lo que tiene que ver con la normativa, la jerarquía, bueno, justamente que están establecidas en las condiciones necesarias para el ejercicio del mundo. Justamente tiene que ver con la dirección y la conducción de toda organización. Bueno, continuamos. Elementos para el ejercicio del mando. Vamos con ellos. Los elementos del mando son todos los que conciernen a su servicio, o sea, en otras palabras, las condiciones indispensables en las personas que lo ejercen, puesto que el mando es siempre personal. Y ahí menciona la unidad. Cuando nos referimos a la unidad,
como elemento del ejercicio del mundo, la vinculamos específicamente a la unidad de concepción, sobre la materia en que se ejerce el mando, de la cual surge una unidad en la dirección y conducción del organismo que debe ejecutar o cumplir un objetivo. Bueno, ahí tenés parte de la respuesta a lo que recién consultabas, estimado compañero. La unidad de concepción es elemental, cosa que eso no se nos daba, no se da en esos espacios. La unidad de dirección no supone el unicato o dirección unipersonal. Ahí está también. Varias pueden ser las personas que ejercen la dirección o conducción de una organización. La unidad de dirección considera entonces que la unidad de concepción hará posible la acción coordinada de quienes dirigen, tal cual. La unidad de concepción y la de dirección son parte de una línea que termina en la unidad de ejecución. Línea dentro de la cual existe una relación de dependencia en cada uno de los términos, puesto que la unidad de ejecución necesita de la unidad de dirección, la cual a su vez es fruto de la concepción. Y los elementos para el ejercicio del mando, ahí menciona justamente lo moral. Es muy importante esta cuestión porque afirmábamos más arriba que el principio de autoridad se fundamenta en la jerarquía, la cual a su vez tiene su base en la virtud. Y esa virtud se manifiesta de diferente manera, según sea la labor que el hombre desempeña. El ejercicio de las virtudes da al hombre lo que denominamos autoridad moral, puesto que el que manda debe ser un maestro de sus subordinados. Solamente se puede enseñar con el ejemplo. Y ese ejemplo debe ser vivo, de tal modo que los subordinados puedan ver en quienes le da una orden, en quien les ofrece una orientación, en quien le sugiera un procedimiento, el arquetipo de un hombre superior, capacitado en una serie de aptitudes que enumeramos más adelante. Todo lo cual resumimos dentro del título de la autoridad moral. El que manda debe constantemente ejemplificar desde su puesto de mando, pero ejemplificar más que con las palabras, con el ejemplo vivo, con su conducta que plasma, que origina la autoridad moral del que manda. Elemental, ¿no? Elemental. Y los elementos para el ejercicio del mando, mencionamos la capacidad. Entre las virtudes señaladas por el general Perón para discernir jerarquía estaban la capacidad y la honradez. Capacidad no significa tener una suma de conocimientos que vinculen al hombre con la sabiduría. Lo que entendemos por capacidad es esa suerte de ilustración que promueve al criterio. Entendemos por capacidad la serie de conocimientos generales, universales, que facilitan la resolución frente a los problemas que se presentan en la dirección o conducción de una organización, y además a todos los conocimientos particulares que hacen a la que se desempeña dentro de la organización. Fundamental. Tener la capacidad de poder apreciar
para poder observar y apreciar, para poder resolver y apreciar para poder ejecutar. Bases fundamentales lo vimos en conducción política. Podríamos afirmar que dentro de la capacitación de todo aquel que debe ejercer el mando hay camino marcado. Primeramente, por el conocimiento específico de la labor que debe dirigir. Y en segundo lugar, por el criterio realista y oportuno para dirigir esa actividad. Y en tercer lugar, una capacidad de síntesis que permite ubicarse adecuadamente ante cada problema. Elementos para el ejercicio del mando. Ya ahí podemos mencionar la ecuanimidad. ¿Y qué entendemos por ecuanimidad? Es el espíritu de justicia. Todo aquel que ejerce el mando debe estar perfectamente imbuido de este espíritu de justicia. Cuando el mando recae en los privilegiados, sucumben justamente por la relajación, puesto que los privilegiados suponen siempre un espíritu contrario a la justicia y reñido, por lo tanto, con la ecuanimidad, que debe ser condición sobresaliente en todo el que manda. Como la capacidad del que manda exige el conocimiento de las normas, leyes y reglamentos de cada organización, la ecuanimidad exige el conocimiento profundo de las personas que actúan bajo su mando, de sus subordinados. Las órdenes no se transmiten a las cosas, a los cuerpos o a la materia inerte. En tal caso, no habría que hacer distingos, cosas en cuanto a la forma de darlas. Y por lo tanto, el espíritu de ecuanimidad no consistiría más que en la división en partes iguales de una tarea. Pero las órdenes en una organización de tipo humanista que transmiten a hombres, a personas con afectos, con sentimientos, con voliciones. Por ello, la ecuanimidad no debe manifestarse sino dando a cada cual lo que corresponde. En ese sentido, la ecuanimidad es la condición indispensable para la humanización de la organización. Bueno, fundamental, porque nosotros venimos desde hace tiempo realizando justamente una de las prácticas y mencionando de manera permanente que los compañeros en el tiempo deben ir conociéndose, y a medida que se van conociendo, los que vayan aplicando de conocerse dentro de sus organizaciones políticas, tienen que ir viendo justamente el sentido de la ecuanimidad, que es una condición indispensable justamente para poder humanizar la organización. Entonces es importante, sea una organización de 20 compañeros, de 100 compañeros, de 200 compañeros, sea una organización, un sindicato, una unidad básica, un ministerio, es importante que quien lleva adelante el mando, la conducción, tenga el sentido de la ecuanimidad para humanizar lo más posible esa organización. Y de hecho, cuando, por ejemplo, le digo eso, Khrushchev en 1952, no, 55, criticó ásperamente a Stalin. ¿Qué pasó? Literalmente, nada más que pocos años después, lo voltearon de un golpe interno los sectores que todavía estaban conectados a Stalin. Así que cuando había una crítica al status quo de Stalin y de la oligarquía stalinista, lo volteaban y habían puesto, de hecho, uno que rehabilitó la figura de Stalin, que es Leonid Ilich Brezhnev. Así que Sí, justamente, bueno,
tiene que ver con lo que estamos viendo, Rocco, porque justamente al carecer de los elementos para el ejercicio del mando, de carecer de unidad, de virtud, de ecuanimidad, en el caso ahora que vamos a ver el tema decisivo, que es el tema de la decisión, bueno, pasaron ese tipo de situaciones, porque justamente lo que vos haces mención justamente tiene que ver a través de una imposición. Y esto acá tiene que ver justamente a través de una organización en la cual no se impone, sino se persuade. Y justamente al ser poseedor cada compañero o cada compañera de estas virtudes, podemos llegar justamente al tema decisivo, en el caso de la decisión. La decisión justamente no significa energía ni adopción de posturas justamente estudiadas. La decisión significa la adopción de medidas concretas, rápidas, oportunas, frente a una eventualidad. Justamente por ello, no incluimos entre los elementos para el ejercicio del mando justamente a la energía, sino a la decisión, que es el único tipo de energía posible para realizar justamente una acción para culminarla, terminarla, finalizarla favorablemente. Y la dirección justamente, mirá, acá vas a ver justamente el tema de la dirección colectivista y la abstención individualista. Ambas posturas, mirá, ¿no? Justamente viene a colación a lo que haces mención. Y dice así: el mundo se aplica en general a todas las tareas, a todas las acciones, de diversiones, órdenes que el hombre realiza en la comunidad. A las tareas de orden común, de orden civil, de orden militar, de orden industrial, de orden comercial, de orden político, cuando relacionamos el mando con las tareas de orden político, lo relacionamos con el Estado. Sabemos que moderadamente el Estado ofrece diferentes características, según la doctrina, según la concepción del mundo a que obedezca. Ahí está, según la doctrina o según la concepción del mundo a la cual obedezca. Entonces, el individualismo, el Estado, adopta las formas del Estado, gendarme, o el Estado policía. Se trata así a aquellas formas de intervención del Estado en la vida social que espera que se consumen los hechos para intervenir en el Estado, corrientemente llamado del dejar hacer y dejar pasar. Bueno, lo que nos está pasando actualmente hoy en la Argentina. El Estado se abstiene frente a las acciones que propugnan el bienestar, la felicidad y el progreso del pueblo. De tal modo, el individualismo, en los estados demoliberales, el pueblo no participa en las tareas de gobierno, sino indirectamente por medio de los actos electorales. El gobierno no está formado por hombres de pueblo, sino por hombres de minoría, de un determinado grupo social, por lo tanto, el gobierno es ejercicio por una oligarquía, es ejercido por una oligarquía, totalmente lo que nos está pasando hoy en la actualidad en la República Argentina. Y miren esto, él es el Estado liberal, el pueblo no puede, o sea, en el Estado liberal el pueblo no puede elegir para que lo mande, para que lo gobierne, sino aquellos hombres que forman parte de esta oligarquía. Por su parte, en los estados colectivistas, la dirección de los asuntos de orden público, de interés popular, de los asuntos que vinculan al bienestar del pueblo, se efectúa con el método llamado de dirigismo político, de intervencionismo económico y de expresiones que sintetizan la intervención en lo cultural y en lo social. El dirigismo también
supone una casta de dirigentes, una clase especial de dirigentes que surge de los núcleos que detentan el poder en los países colectivistas. Y de esa casta de dirigentes son extraídos luego los que efectúan coactivamente la acción de dirigir al pueblo. Pero increíble, increíble lo que hemos relatado, lo que hemos visto en esta etapa, ¿no? Y dice que incluso tenemos un poquito más de material en cuanto a lo que es la dirección colectivista y la abstención individualista, ¿no? Porque justamente en ambos casos observamos claramente la diferencia justamente que existe, ¿no?, entre los jefes que se imponen y los dirigentes que surgen. El hecho justamente de limitar a un determinado grupo la elección del jefe dirigente, del que manda, del que gobierne, o de permitir que ese dirigente surja libremente del pueblo, implica la existencia de dos métodos distintos para realizar una tarea que aparentemente puede parecer similar al tener la misma responsabilidad de ejercer una conducción, una dirección, un mando sobre un grupo de personas, pero que en realidad tiene un distinto origen, puesto que la personalidad exigida en unos casos y en otros es totalmente diferente. ¿De acuerdo? Y resumiendo, las diferencias entre las formas del mando en el colectivismo y en el individualismo, decimos, en el Estado individualista capitalista no se efectúa propiamente un mando ni una conducción, porque el Estado individualista es un estado de abstención, que deja ser que en el mejor de los casos adopta una posición policíaca, que reprime los hechos una vez consumados. Claro, bueno, actualmente lo que nos está pasando en la República Argentina, Palantir, la llegada de Palantir justamente para poder intervenir en los sindicatos, intervenir en las organizaciones, intervenir en todo lo que tiene que ver en la oposición política, bueno, perder justamente, o sea, ponerse en una posición policíaca bueno, y reprime justamente los hechos consumados. Este Estado no realiza una acción preventiva sobre la sociedad, porque el Estado capitalista lo que le interesa es que la economía y el orden social se manejen por la ley de la oferta y la demanda, de manera tal que el Estado se torne un instrumento de los grandes intereses de los capitales. Pero increíble que Perón nos esté informando desde el más allá todas estas cuestiones que hoy las estamos viviendo. Y en el Estado, bueno, sí. Y aparte, Sí. eso, a raíz de la abstención individualista también, hay que recordar que cuando la democracia liberal llega a una estancación, también se da, por ejemplo, golpe de natura colectivista de base capitalista, como en el caso de la Italia fascista, bueno, también de la España de Franco y ni que hablar del Portugal de Salazar y así yendo por todos los sistemas fascistas que se han implantado también en América Latina. Sí, sí, similares, diferentes, diríamos, líneas de tiempo, pero tienen una similitud importante. Y mirá justamente lo que es en el Estado colectivista, ¿no?
Ahí es donde se abandona la posición, la abstencionista, ¿no? Sobre todo, para caer justamente en un dirigismo total, absoluto, no solo sobre la colectividad, sino también sobre las personas. La dirección colectivista ordena la vida social, económica y política del pueblo, de acuerdo con un molde preestablecido que no surge justamente del pueblo. Su forma de mando es pues absoluta, totalitaria, intervencionista, impide las manifestaciones del hombre y justamente coarta la libertad. Esto también está demostrado en la historia de muchos pueblos del mundo. Y ahora, mirá, vamos a pasar justamente a la parte de la conducción peronista, y vamos a ver claramente las diferencias en esto que veníamos mencionando. Tal como los peronistas entendemos, el mando no es ni abstención ni dirección, sino conducción. Conducir significa, etimológicamente, llevar hacia adelante o a avanzar hacia adelante junto con alguien. De allí surge una diferencia esencial entre conducción y dirección. La conducción supone una comunidad de objetivos entre el que lleva y los que son llevados, entre el que conduce y los que son conducidos. En cambio, en la dirección de objetivos son impuestos, porque justamente el que dirige, los que son dirigidos, no tienen por qué participar de los objetivos del que dirige. Los objetivos comunes entre el conductor y la masa conducida, masa organizada o pueblo, son justamente el fruto de una doctrina. Paralelamente, para alcanzar esos objetivos, será necesario seguir un método, una técnica, un camino, de donde surgirán las normas de ejecución. Esos objetivos comunes entre el conductor y el pueblo conducido son la concreción de una doctrina. Esto es de una concepción del mundo, de una visión de la vida y del hombre también, común al conductor y al pueblo. De esa doctrina, mediante un análisis, surge la teoría que el desarrollo sistemático de la doctrina dentro del terreno de cada uno de los conocimientos humanos, de cada una de las ciencias. De esa teoría surge un método, un camino, una forma de realización para alcanzar a complementar los objetivos. Según lo afirma Perón, la doctrina conforma el alma colectiva, común a todo el pueblo, y, por tanto, común también al conductor. En la doctrina, todo porque mediante la doctrina todos pensamos de una manera similar, desde luego, totalmente de acuerdo. Entonces, diría el general, de lo que se trata al inculcar la doctrina es precisamente de llevar a los hombres a una concepción similar de la vida y de la acción en beneficio de la vida del movimiento. Pero como la doctrina es la que conforma el alma del pueblo, surge del pueblo, y el pueblo está en constante evolución, porque ese es el signo del hombre. La doctrina no puede ser estática, no puede ser inamovible. Es preciso que evolucione en la medida que evoluciona el alma de los pueblos. Las doctrinas políticas pueden ser eternas,
aunque sean eternos los principios que la sustentan. Totalmente de acuerdo. Dentro de la doctrina, además de los grandes principios, están contenidas muchas cuestiones de forma que obedecen a condiciones de espacio y tiempo. La doctrina debe ser actualizada, vale decir, hay que mantenerla al día, hay que hacerla evolucionar, presentando siempre nuevas formas activas de esa doctrina. Perón, conducción política. Es elemental que esto nosotros lo tengamos en cuenta en cuanto a los compañeros que tienen obviamente decidido o conducen o llevan adelante proyectos de unidades básicas o sindicatos, porque justamente, ¿no? La doctrina da el principio y la teoría es el análisis de ese principio y su desarrollo. Por ejemplo, la doctrina, decimos nosotros que el orden económico, la economía, no está al servicio del capital, sino el capital al servicio de la economía. Este es claramente un principio. Pero eso presupone toda una teoría a desarrollar y no es suficiente ni para los técnicos en la economía solo decirles eso. O sea, esto comprende mucho más profundamente que todos nosotros, que eso confirma toda una nueva teoría, porque existía una teoría capitalista que ponía la economía al servicio del capital, y si nosotros queremos destruir esa teoría, así como una doctrina mala se puede destruir con otra teoría mejor, y una teoría mala no se puede destruir con otra mejor. Y sí, la teoría capitalista que dominó al mundo durante tantos años estableció que la economía estaba al servicio del capital. Nosotros, para establecer que el capital está al servicio de la economía, tenemos que elaborar otra teoría. De hecho, lo hizo el general y lo demostró y quedó grabado, ¿no? De la doctrina se pasa a la teoría y de la teoría se pasa a la forma de ejecución, sin ninguna duda. Él lo hizo, lo logró y lo hizo justamente tomándolo del pueblo. Ya terminamos, estamos finalizando. Elementos de la conducción, y acá nos hace mención de justamente en conducción, el objetivo de conducción es el gobierno de un organismo. Y decimos organismo considerando en su más amplio sentido también a la conducción del pueblo, como conducción de un organismo, puesto que como no puede conducirse lo inorgánico, el pueblo desorganizado, esto justamente es la masa. Tampoco podrá ser materia de conducción. Claro, imposible de conducir un proceso inorgánico. Por ello, el tole-tole y el despelote que tenemos con diferentes facciones en la actualidad, ¿no? Nadie puede llevar adelante la conducción de nada porque le está siendo muy difícil en lo inorgánico que estamos viviendo, ¿no? El objetivo de la conducción es, pues, el gobierno de un organismo, lo cual ya implica una diferencia con el objetivo de la dirección, de tal como se ha entendido en el colectivismo. Y con esa otra forma de mando abstencionista del individualismo. Ni en uno ni en otro caso se cuenta con una organización para ejercer el mando. En el caso del gobierno de la nación, en el colectivismo, cuenta con una masa, pero no organizada. Actualidad, muchachos, actualidad. Por cuanto está sojuzgada, totalmente sojuzgada. En el individualismo se encuentra también con una masa también inorgánica, pero esta vez no por estar sojuzgada, sino por
la carencia de conciencia social en los individuos. Le impide justamente esa cohesión y cada cual actúa libremente según, claro, cada uno hace lo que quiere, lo que puede, ¿no? Independientemente de las necesidades de la comunidad. Actualidad, lo que nos está ocurriendo en el transcurso de las semanas, de los días, de los meses, esto es lo que nos está ocurriendo. Tengo una mano levantada, Felipe. Si podés, escribime al chat, Felipe, y te leo y te doy lo posible la respuesta. Dale, ¿te parece bien? Aguardo tu escrito. Bueno, continuamos. Más elementos de la conducción. La conducción, así entendida, es ciencia y arte. Es ciencia en cuanto posee un aspecto técnico que puede aprenderse, que puede ser objetivo de estudio. Escribime, Felipe, escribime que te escucho. Dale. Que puede regirse por leyes. Y es arte por cuanto la conducción está realizada por un hombre que en la acción no obedece totalmente a aquella técnica, sino que está en constante proceso de creación. La conducción es todo un arte y ese arte está regido por principios, como todas las artes. Si no tuviera principios, no sería un arte. Así como una ciencia que no tiene leyes, tampoco es una ciencia. La diferencia que hay entre la ciencia y el arte consiste en que la ciencia se rige por leyes, y leyes que dicen que a las mismas causas obedecen los mismos efectos. Y el arte se rige por principios que son comunes en su enunciación, pero que son infinitamente variables en su aplicación. Y ahí está la dificultad del arte, porque el arte no presupone solamente la aplicación de leyes, sino también la aplicación de principios, en los cuales la creación representa justamente un 80% del fenómeno. Y la creación no es el producto de una técnica, totalmente. Perón era un creador y como consecuencia de esto, la conducción solo, parcialmente, podrá ser objetivo de aprendizaje o de estudio. Solamente puede aprenderse de la conducción aquello que es técnica, aquello que es su teoría y aquello que es su forma de ejecución, que es lo que justamente venimos transitando, compañeros. Lo demás, el 80% lo van a poner ustedes. Acá tenemos 20% estamos describiendo el 20% de la técnica de la conducción, que es un método y tiene 4 posiciones que las hemos reiterado hasta el cansancio. Y el 80% va a ser creación de cada uno de ustedes en el futuro, de cada organización que ustedes llevan adelante o conducen o pretenden conducir o pretenden crear. Pero lo que la conducción tiene es arte y eso, bueno, escapa a todo aprendizaje y solo cabe la comprensión, compañeros y compañeras, sin duda, ¿no? Y acá el general Perón en sus cursos sobre conducción nos hablaba justamente de no enseñar conducción, sino de capacitar para la conducción. Y agregaba, deseamos capacitar, no enseñar, porque también dijimos que la conducción no se enseña. La conducción es más bien una facultad que se desarrolla, que una cuestión teórica que puede aprenderse. La conducción se comprende o no. Existen elementos en la conducción que es necesario aprender. La conducción es un arte y es consecuencia, como todas las artes, tiene su teoría. La teoría se puede aprender y también tiene sus formas de ejecución que asimismo se pueden aprender.
Los conductores, el segundo elemento de la conducción es el elemento humano. El hombre que conduce y los auxiliares del conductor, acerca de cuyas condiciones genéricas para el mando ya hemos tenido oportunidad de hablar, compañeros. Y en cuanto, bueno, ahí estábamos viendo el tema del método, ¿no? El método de conducción, acá lo va a reiterar Perón, ¿qué significa etimológicamente? Que camino a través del cual se va hacia un objetivo. En todo camino distinguimos, en primer lugar, el punto de partida. En segundo lugar, las características y condiciones de ese camino. Y en tercer lugar, el objetivo hacia el cual el camino elige o se dirige. Y el punto de partida en la conducción es un organismo, sea una comunidad organizada, en el caso del pueblo, y sea un organismo de cualquier tipo, político, económico, social. Cuando se trata de conducir o de conducción parcial de un sector de la sociedad, en ese sentido consideramos como organismo a todo aquello que está organizado, es decir, a todo aquello que es posible de ser conducido, determinando el punto de partida, que es preciso saber cuál es el objetivo a cumplir, lo cual no dará la dirección del camino a recorrer. El objetivo está dado justamente por la doctrina que ofrece al que conduce unidad de concepción, de la cual surge una unidad de dirección y posteriormente una unidad de ejecución. Bueno, persuasión es lo que nosotros realizamos en el inicio de una futura organización, para poder construir desde allí los cuadros auxiliares y darle un formato a esa masa inorgánica para llegar a una unidad de concepción, para que esa unidad de concepción nos lleve a una unidad de dirección y ya esa organización pueda apreciar por sí y pueda posteriormente resolver en unidad ya de concepción y de ejecución, desde ya. Y aquí Perón ha establecido en este punto de partida, y bueno, y la dirección sobre la cual tendremos que aplicar el método, estudiaremos las características del método de conducción. Estas características tienen como base las condiciones naturales del espíritu humano, que se manifiestan de una doble manera. En primer lugar, a través de su razón, y en segundo lugar, a través de la intuición. Totalmente. Bueno, esto es parte justamente del 80% de la intuición, la creación que debemos tener al frente de las organizaciones, ¿no? El hombre justamente actúa de acuerdo con las leyes de su razón, y en el segundo, de acuerdo con sus impulsos emotivos, sobre todo, ¿no? Según se enfrente a la acción de una o de otra manera. Tendremos un método racional o un método intuitivo. En la conducción es menester desarrollar al máximo el raciocinio. Bueno, pensar mucho, intuir mucho, pero justamente sin matar la intuición, ¿no? Porque a menudo el hombre no tiene tiempo de recurrir al raciocinio, y en ese caso justamente lo salva la intuición, si tiene tiempo, ¿no? Es mejor justamente analizar, apreciar, también se podría decir, la propia intuición por un método racional, y justamente en eso consiste todo método, poner en juego en la conducción. Yo creo
que el método ideal es aquel que sin matar el sentido intuitivo de los conductores consigue someterlos a la comprobación racional del método. Y ya, bueno, acá Juan Perón nos pasa y nos determina que justamente dentro del método racional distinguimos 3 grados, 3 escalones sucesivos. El primero, la situación, su planteo, su conocimiento. El segundo, la apreciación de esa situación. Y el tercero, la resolución que surge de esa apreciación. Bueno, a ver, muchachos, lo hemos reiterado en Conducción Política y lo hemos reiterado en organizaciones peronistas. Método, situación o sea, observar la situación, el planteo, aplicar el conocimiento. En segundo, la apreciación de esa situación. Y en tercero, la resolución. Los 4 parámetros fundamentales. Y ahí es donde distinguimos claramente la forma en que actúa el método racional. Y el 80%, el resto, justamente tiene que ver con la creación de cada uno de nosotros. Porque de esa situación y de la apreciación, o sea, del fenómeno y de su análisis, fluye lo que hay que hacer. Definitivamente. Fluye como una cosa natural, como un proceso lógico y sin forzar la propia inteligencia del que realiza esa operación. El método va de la apreciación del fenómeno a la apreciación de ese fenómeno, en su conjunto, en cada una de sus partes. Y de ahí surge una acción que mediante el sistema del análisis puede planificarse, pero perfectamente. Podemos decir que todo el método de la acción estriba en esto: conocimiento del fenómeno, o sea, la situación, análisis del fenómeno, o sea, la apreciación, y en conclusión, o sea, el método de la acción. Sea desde una unidad básica, sea desde un municipio, sea desde un ministerio, sea desde un órgano provincial, sea de un órgano institucional, sea de un gremio, un sindicato, todo basado en el mismo método, el método de conducción y el método racional. ¿Una unión de estudiantes universitarios? Sí, señor, pero con toda seguridad. Vos llevá los 4 pilares y vas a ver que si te detenés a observar determinada situación, vas a poder planificar. Y de esa planificación vas a poder realizar unidad de concepción con tu equipo, con tus cuadros auxiliares, con tus seguidores, con tu organización. Y una vez que llegaron a esa unidad de concepción y planificaron, tranquilamente vas a pasar a la unidad de concepción, a la unidad de ejecución. Y por supuesto que si están perfectamente encuadrados y preparados, vas a pasar también al orden del contralor. Vas a poder controlar lo que hiciste, de la manera que lo hiciste, de la manera que realizaste, y si el acto fue positivo y en cuánto fue negativo, para poder volver a realizarlo nuevamente 100% con más seguridad. Mirá, acá Perón te dice, en el primer grado consiste en el conocimiento de una situación general. Imagínalo, en el sentido universitario. O sea, ver la situación general del problema, para lo cual es menester justamente información. Te vas a tener que informar, vas a tener que buscar datos, vas a tener que ir a alguna estadística necesaria para que justamente la persona que va a mandar o va a ejercer esa conducción, que va a ordenar, que va a dar directivas, tenga en sus manos toda la situación perfectamente planteada. Y ahí vas a estudiar esa información, por lo que justamente el estudio básico justamente tiene que ver con esto, lo que hablamos de la observación, de la apreciación personal, o lo que pueda justamente realizarse a través de otras personas, que son los auxiliares, los compañeros en que uno confía.
los auxiliares del conductor. De allí se llega a la segunda etapa, que es justamente la apreciación de la situación, el problema que hay en la universidad. Esto es justamente el momento en que se aplica el análisis de datos. Justamente ahí se reúnen y en ese caso, la conducción del organismo, esa conducción puede ejercer sobre materia inerte, pero generalmente se hace sobre el elemento humano, sobre lo que vos estás observando y el problema de la organización universitaria a lo cual se enfrentan para resolver. Y justamente desde allí, con esa información, en el primer caso, no puede reducirse al mero dato estadístico, al mero número, a la cifra o al coeficiente, sino ahí te explica claramente el general Perón que en sus clases no se trata en los fenómenos humanos de un cálculo actuarial que se pueda hacer con cifras. No se puede realizar un ajustado método de cálculos de posibilidades, porque desgraciadamente todavía no hemos podido representar los factores que juegan dentro del hombre y de su alma por sus números, cifras o coeficientes, sino que también podemos, de manera que este análisis ha de realizarse como una operación libre y natural de la inteligencia, con su acción perspectiva y objetiva, y justamente con una conclusión subjetiva del fenómeno, que cada uno lo aprecia de acuerdo con su capacidad, su justamente erudición, su conocimiento, y justamente tiene que ver también con lo intuitivo, que muchas veces vale tanto como las otras dos juntas. El general Perón insiste sobre el hecho de que el análisis de apreciación de la situación debe realizarse sobre los componentes, sí o sí. Primero, la fuerza. Segundo, el escenario en que actúa la fuerza. Tercero, las condiciones del lugar. Y finalmente, las condiciones de tiempo. Estas son bases para hacer la apreciación. Base para apreciar, base para resolver. Siempre lo decía. Y justamente, ¿no? de ese análisis, cada uno de los componentes de esa situación, la finalidad del objetivo, surge en síntesis que puede denominarse apreciación de la situación. De allí pasamos al tercer grado, la resolución. Justamente, analizadas las conclusiones, con ese sentido y objetividad, teniendo siempre presente la finalidad que persigue, surge de inmediato, pero de inmediato, un verdadero plan de acción. Utilizando estos 4 pilares y con el 80% de la creación y de la intuición, van a poder llevar adelante cualquier tipo de organización. Perón lo hizo con un país, lo hizo con millones de personas, así que no es imposible. Después que uno haya llegado a realizar toda esa apreciación, a una resolución o a un plan de acción, viene lo más grave, que es la ejecución. La obra de arte no está en realizar un gran plan de acción. La obra de arte está en ejecutarlo, claro, porque podemos planificar todo, pero tenemos que ejecutarlo. Y ahí viene justamente la dirección de la orquesta, ¿no? Que nadie desafine, porque justamente en ese plan no es solamente la concepción, sino justamente ahí vemos entonces que ya en la etapa posterior de la resolución, una vez enunciado el plan de acción, una vez concebido, pasamos a la etapa que escapa de este capítulo de la organización a la ejecución, para la cual habrá que contarse con el organismo ejecutor de la ejecución, ¿no? De lo cual, bueno, lo vamos a ver eso más adelante en técnicas del adoctrinamiento,
próxima materia. Bueno, miren, vamos a desarrollar ahora, por último, y ya concluimos, siendo las 8:06. Llevamos 55 minutos de encuentro. Vamos a tratar de terminar en los 60 minutos, así después podemos disfrutar de una charla de un ratito. El método intuitivo. Perón afirma que cuando el tiempo apremia, el mejor método es el intuitivo. Del mismo modo que el método racional aplicado aisladamente no puede ser el método ideal frente a las situaciones que necesitan una resolución inmediata. Tampoco lo es tomado individualmente. El método intuitivo, la utilidad práctica de este método la da la rapidez que permite toda resolución. Sin embargo, Perón insiste reiteradamente sobre la necesidad de que el método intuitivo del cual el hombre a veces no puede librarse por aquello de que generalmente lleva a la solución de la situación, una solución justamente preconcebida, ¿no? Toda vez que sea posible, debe ser analizado y observado a través de la luz de la razón. Cuando un hombre se le da un problema y se le dice que haga la apreciación y que prepare un plan de acción, generalmente el hombre va con una resolución preconcebida, es decir, toma la resolución antes de apreciar y en el subconsciente del individuo, trabajando mediante la intuición, la cual ha llevado a esa dirección. Algunas veces se cometen gravísimos errores, pero en otras salen soluciones verdaderamente geniales, porque es una fuerza que no podíamos explicar, tiene algo de, bueno, de divino, ¿no? Algo de extraordinario. El método intuitivo da una pequeña parte que en la conducción no hay que matar, pero el raciocinio da verdaderamente la base fundamental del método. Para resumir, diremos, compañeros, que la conducción no hace uno el método, sino que este está dictado por la situación o por la necesidad de lo que es la resolución. Las situaciones pueden ser simples o complejas a lo que nos podamos enfrentar. Las necesidades de resolución pueden ser rápidas o no. Pueden requerir de mucho pensamiento, de mucha planificación, para encontrar, para toda resolución rápida, el método intuitivo dará la clave necesaria. De lo contrario, será mejor analizar la intuición por el método racional, para que de esta manera una resolución alcance un más alto grado de perfectibilidad. No es pues el método que determina las situaciones, sino las situaciones las que determinan el método a seguir, muchachos y muchachas peronistas. Bueno, muchísimas gracias a todos por su atención. Voy a dejar de compartir para encontrarnos un ratito y poder saludarlos, sobre todo. A ver, puede resultar, hoy la verdad que estaba muy cargado de material. Creo que es uno de los encuentros con más material para darle lectura y leer, pero básense solamente en los pilares básicos. Agustina, bien. Bien, ahí te leí, compañero, ya te leí. Muchas gracias. Perfecto. Bueno,
Y escribime y te sigo leyendo. Dale. Escribime que te sigo leyendo, Felipe. Bueno, les decía que hay que basarse sobre los 4 pilares fundamentales y el 80% es creación pura de cada uno de ustedes, muchachos y muchachas, el llevar adelante. No, escribime, escribime al chat o escribime al WhatsApp, Felipe, así te puedo leer. Dale. Bueno, buenas tardes a todos. Ahí está, siempre un placer encontrarnos y compartir. Bueno, Ana, muchísimas gracias, Ana, por tu apreciación. Espero que el encuentro de hoy te haya clarificado, te haya sumado algo a lo que venís haciendo, a lo que venís trabajando ahí en Berazategui. Bueno, Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Claudio, bien, bien, muy enriquecedora el encuentro de hoy y bueno, mucho por aprender y más por aplicar. Así Bien, que bueno. bien, bien. Bueno, no, acá Felipe me pregunta, Felipe de La Plata, ¿qué pienso de lo de Agostina? El caso de que está hoy en todos los medios de comunicación. Pienso que, bueno, que es una situación, primero que nada, pienso en los padres, pienso en los padres, en la familia, y en la niña, ¿no? Porque una niña de 14 años sometida a todo tipo de aberraciones, ¿no? Bueno, no sé que por las informaciones al menos no estaba en un camino correcto, estaba sometida a un montón de situaciones complicadas, de drogas y de todo ese tipo de cuestiones, y bueno, algo difícil de tratar, ¿no? Pero algo muy doloroso que nos estén pasando estas cosas hoy al pueblo argentino, todo lo que nos viene sucediendo. Pero sí, bueno, a 2 días estamos de esta desgracia, me dice Felipe. Pero bueno, lamentable, Felipe, lamentable. Es todo lo que te puedo decir, y habría muchísimas cosas más pero la verdad que es algo bastante doloroso, compañero. ¿Cómo Bueno, es, voy Claudio, si a... me permitís? Sí, No, Claudio, pregunto, ¿puedo hacerle una aporte ahí a Felipe también de esto sí, cómo o no. tenés otra? No, simplemente que esto nos lleva a todos a una reflexión más profunda, ¿no?